Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. La hermana mayor más fuerte de Konoha. Autor Kora Joshua. Tras reencarnar en el clan Uchiha como la hermana mayor de Sasuke Uchiha, Chinatsu se encuentra de repente en las secuelas de la masacre del clan Uchiha, en una línea temporal donde ni siquiera debería existir. Luchando por adaptarse, usa su Sharingan para el propósito más inesperado: cocinar, mientras intenta mantener una vida normal. Mientras tanto, un joven Naruto Uzumaki, el solitario Jinchuriki del 9 colas, entabla inesperadamente un vínculo con Sasuke, lo que da lugar a una rivalidad infantil entre ambos chicos que compiten por su atención. Atrapada entre la tragedia, el absurdo y la responsabilidad, Chinatsu empieza a darse cuenta de que sobrevivir en este mundo puede ser mucho más complicado de lo que jamás imaginó, y que su papel en cambiar el destino ya ha comenzado. Nota de fanfics: yo apruebo este fic. Ya escuché hasta el cap 49 y está bueno. 42. Capítulo 42. Fuego, fuego. Ese fue el primer instinto de Naruto y Sasuke, quienes recordaron al instante las técnicas características de elemento fuego del clan Uchiha, como el Jutsu bola de fuego, pero una enorme incógnita rápidamente llenó sus mentes. ¿Por qué? No había nadie en casa. ¿Cómo se incendió? No podía ser que algún shinobi renegado pasara tranquilamente por delante del complejo Uchiha, respirara hondo y lanzara un Jutsu bola de fuego como un prodigio Uchiha solo por diversión, ¿verdad? Si bien ninjas como Uchiha Itachi u otros usuarios de élite del Sharingan podrían hacer algo así, esta situación seguía siendo demasiado descabellada. Naruto y Sasuke corrieron a toda velocidad hacia la mansión Uchiha usando la mejora básica de chakra en sus pies, solo para descubrir que el humo negro no provenía de un incendio real. En lugar de llamas, parecía más bien que algo se había quemado o cocinado en exceso. Tos. 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 No estaba prestando atención. ¿Cómo es que me quemó? ¿Es este el poder de la carne de primera calidad? Ni siquiera puedo controlarlo. De entre la espesa niebla emergió Chinatsu, agitando las manos y tosiendo violentamente, murmurando para sí misma como alguien que acaba de suspender una práctica básica de la academia. En su mano sostenía una olla de hierro con un filete del tamaño de un corte de carne de restaurante, solo que, ligeramente chamuscado, como si hubiera sobrevivido a una técnica parcial de elemento fuego. ¿Sasuke? ¿Naruto? Chinatsu echó un vistazo a la carne en el wok, e inmediatamente vio a Sasuke y Naruto de pie frente a ella. Su mirada se movió rápidamente entre ellos antes de toser de nuevo, forzando una expresión seria como la de un ninja que se presenta ante el líder de una misión. Ejem. Ejem. Llegaron justo a tiempo. Miren esta especialidad que traje de mi viaje de negocios a la Tierra del Rayo. Mi obra maestra, elaborada con esmero, se llama solomillo de ternera a la pimienta negra. Chinatsu explicó con seriedad mientras sostenía el wok como si fuera un valioso informe de misión. Claro que incluso Naruto y Sasuke, quienes habían entrenado bajo su peculiar lógica culinaria de supervivencia, se dieron cuenta de que estaba improvisando por completo. Hermana, esto, filete a la pimienta negra. Eso es. Nombre completo, solomillo de ternera a la pimienta negra. Chinatsu respondió sin pestañear, aunque internamente estaba entrando en pánico como si acabara de ser atrapada en un genjutsu. Sasuke y Naruto intercambiaron una mirada, recordando en silencio sus anteriores sesiones de entrenamiento en las que se hacía hincapié en el trabajo en equipo y la confianza ciega, y tras una breve lucha interna, ambos optaron por reprimir psicológicamente sus dudas. La hermana es, la verdad. Hermana, tengo hambre. Quiero probarlo. Sasuke reaccionó primero, alzando el brazo con la seriedad propia de un Uchiha, como si aceptara una misión peligrosa. Naruto lo imitó de inmediato, confiando en ella como en el ramen. Esto sobresaltó a Chinatsu. Bajó la mirada hacia el filete de pimienta negra en su olla de hierro y tragó saliva con dificultad.
Incluso comparado con la comida de supervivencia en el mundo ninja, aquello parecía dudoso. Esta cosa debería ser comestible, ¿verdad? Chinatsu tenía la intención original de dejar que Sasuke lo intentara primero, pero su conciencia, que rara vez se activaba incluso durante misiones que implicaban engaño, se lo impidió. Espera un minuto, lo intentaré primero. Chinatsu llevó solemnemente la olla de hierro a la mesa del comedor en la residencia Uchiha, con movimientos que recordaban a los de alguien desactivando un artefacto explosivo. Fijó la mirada en el filete como si fuera un peligroso instrumento experimental del laboratorio de Orochimaru. Finalmente, cerró los ojos, tomó un tenedor y dio un bocado. Masticando, 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 No está mal, Antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo se puso rígido de repente, como si hubiera sido alcanzada por un genjutsu de bajo nivel, y su visión se nubló. Cayó al suelo con un golpe seco, completamente inconsciente. Naruto y Sasuke abrieron los ojos horrorizados, recordando al instante los procedimientos de emergencia de ninjutsu médico que les habían enseñado en las clases teóricas, y corrieron a su lado. Tras llamarla por su nombre sin obtener respuesta, la arrastraron hasta el sofá. Cuando volvieron la vista hacia el filete de pimienta negra que había sobre la mesa, sus ojos se llenaron de terror. Filete a la pimienta negra, qué arma biológica tan aterradora. Debido a esta arma biológica, Chinatsu durmió 12 horas seguidas. Esto no se debió únicamente al daño causado por la intoxicación alimentaria, sino también al desgaste físico provocado por misiones anteriores de infiltración en Kumogakure y combates de alta intensidad. En su sueño, Chinatsu se encontró flotando en un extraño espacio parecido a un océano. Todo a su alrededor le resultaba desconocido, pero a la vez extrañamente familiar, como un espacio influenciado por ilusiones de liberación yin-yang o recuerdos subconscientes de chakras. Quizás porque era un sueño, el tiempo no tenía sentido y todo se sentía borroso, como estar dentro de un genjutsu lanzado por un usuario desconocido de Mangekyo. En aquel océano infinito, vio de repente un bote de madera roto que flotaba silenciosamente a la deriva. Sobre él, una joven recostada con gracia. Impulsada por la curiosidad, Chinatsu entrecerró los ojos para mirarla, intentando ver con más claridad. Cuando finalmente lo logró, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. La chica del bote de madera se parecía, exactamente a ella. A excepción de un aura completamente diferente, su estructura facial y su presencia eran casi idénticas, como un reflejo distorsionado influenciado por la resonancia de los chakras. 3 espadas estaban sujetas a su cintura, al estilo de un espadachín errante, similar a los samuráis de la Tierra de Hierro, y su vestimenta desprendía un aura afilada y curtida en la batalla que daba la impresión de que había sobrevivido a innumerables guerras shinobi. Pero Chinatsu apenas la había mirado fijamente durante un par de segundos, cuando la chica de repente notó su presencia y giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron directamente. El sueño se hizo añicos al instante. Me duele la cabeza, tampoco me siento bien del estómago, ¿qué me pasa?, murmuró Chinatsu, llevándose una mano a la sien para frotarse como si se estuviera recuperando de los efectos secundarios de un genjutsu. Cuando miró a su alrededor, especialmente al cartel de no molestar que estaba sobre la mesa del comedor, lo comprendió todo de inmediato. Jamás pensé que me envenenaría mi propia cocina. Esto ya no se puede describir simplemente como cocina desastrosa. Chinatsu soltó una risa débil, pero lo que más le preocupaba no era el incidente culinario, sino el extraño sueño que acababa de tener. ¿Fue solo un sueño? Más que un sueño, se sentía como cruzar a otra capa de la realidad, algo que va más allá de la percepción normal del genjutsu. ¿Cruzar dimensiones a través de un sueño? Eso es demasiado descabellado. Incluso usuarios de ninjutsu espacio-temporal como el cuarto Hokage tendrían dificultades con algo así. Chinatsu negó con la cabeza y desechó la idea. Se arregló la ropa y el cabello, y se preparó para marcharse. ¿Para qué? Por supuesto, para informar a Hiruzen Sarutobi sobre los resultados de su misión de infiltración en Kumogakure. Poco después, Chinatsu llegó al despacho del Hokage. Tras llamar a la puerta, Hiruzen Sarutobi le dijo, «Adelante», y ella la abrió y entró. «¿Eh? ¿Eres tú? ¿Has vuelto tan pronto?» Hiruzen Sarutobi la miró sorprendido. Había esperado que se mantuviera alejada por más tiempo debido al riesgo de la vigilancia de Danzo Shimura y la actividad de Root, pero solo había pasado un mes. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto que sí, Hokage-sama, por favor, compruébelo.
Chinatsu respondió con expresión seria, sacando de un bolsillo oculto su pequeña libreta, la que había estado compilando cuidadosamente durante su misión, y entregándosela. Hiruzen Sarutobi se puso serio al instante al ver su expresión. Pero en cuanto la abrió, su semblante habitual se ensombreció de inmediato. Esto es, Hiruzen Sarutobi. ¿Hablas en serio? ¿Te has equivocado de persona? Chinatsu. ¿En serio? Muy en serio. Hiruzen Sarutobi. Suspiro, tú, no importa. Ya puedes regresar. Tras un largo silencio, Hiruzen Sarutobi agitó la mano débilmente. Era evidente que lo habían engañado de nuevo, aunque ya estaba acostumbrado a los informes impredecibles de Chinatsu en comparación con los formatos de inteligencia estándar de Anbu. A Chinatsu no le importaba. Con tal de salirse con la suya, le bastaba. Hizo una reverencia cortés, se dio la vuelta y salió del despacho del Hokage. Pero en el momento en que entró en el pasillo del edificio Hokage, se encontró de nuevo cara a cara con aquel peligroso anciano. Shimura Danzo. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado patreon.com/Cora 143. Capítulo 43. Acabamos de escapar de Shimura Danzo, y aquí estamos de nuevo. Chinatsu no pudo evitar chasquear la lengua. Aunque ya sabía que el edificio Hokage era básicamente el segundo territorio de Danzo Shimura en la política clandestina de Konoha, encontrarse con él 2 veces seguidas seguía siendo irritante. Chinatsu respiró hondo e inmediatamente cambió de actitud. Después de todo, frente a Shimura Danzo, se suponía que aún debía estar bajo la influencia de la manipulación de Kotoa Matsukami, actuando como una subordinada leal sin oponer resistencia. Chinatsu adoptó un comportamiento recatado y obediente, y se acercó respetuosamente a Shimura Danzo. Señor Shimura. ¿Acabas de reunirte con ese tal Sarutobi? ¿Informando de los resultados? Recuerda, no causes problemas innecesarios últimamente. Ahora mismo, solo necesitas hacerte más fuerte. Las herramientas débiles son inútiles para Konoha. Sí, señor. Chinatsu asintió con rigidez, manteniendo a la perfección la expresión controlada y obediente que Danzo, manipulado por la percepción, esperaba. Shimura Danzo asintió con satisfacción y pasó junto a ella sin sospechar nada. Justo cuando Shimura Danzo se colocó detrás de Chinatsu, extendió sutilmente una mano con un gesto casual, casi amistoso, pero rápidamente la retiró, manteniendo una postura tranquila. Sin embargo, las palabras de Danzo tenían algo de cierto. Ella realmente necesitaba hacerse más fuerte. Se había unido a operaciones al estilo Anbu con la aprobación indirecta de Hiruzen Sarutobi, principalmente para recopilar ninjutsu mediante la observación y la copia del Sharingan, tal como lo hizo Kakashi Atake en su época de reputación como ninja copiador, pero después de 2 misiones, su desarrollo se vio limitado. Durante el incidente del secuestro de Hinata, en el que participaron agentes de Kumogakure, Chinatsu copió en secreto su método de fortalecimiento corporal mediante el elemento rayo, similar en principio al modo chakra de rayo del Raikage, pero su versión aún estaba incompleta e inestable. Esta salida resultó aún menos provechosa. Si tuviera que enumerar algún logro, serían solo unas pocas técnicas de liberación de viento que consiguió copiar durante su enfrentamiento con el estilo de liberación de viento de Danzo Shimura. Liberación de viento. Onda de vacío. Liberación de viento. Aspa de vacío. Pero ambas eran técnicas de rango B. Incluso sin robarlas, se podían aprender de los archivos de pergaminos estándar de Konoha o mediante la experiencia en misiones Anbu. Chinatsu suspiró con impotencia. Tras reflexionar un rato, volvió a centrarse en su plan de desarrollo personal. Sharingan, necesitaba impulsarse para despertar el Mangekyo Sharingan, como Uchiha Itachi o Sasuke en etapas posteriores de la historia del clan. Necesitaba perfeccionar y expandir aún más la técnica de liberación de madera, ya que demostraba ser compatible con su estructura de chakra, de forma similar a las técnicas regenerativas y a gran escala de Hashirama Senju. Esta combinación de Sharingan más liberación de madera, Chinatsu se sentía un poco como Madara Uchiha experimentando en su mejor época. Chinatsu se rascó el pelo con expresión preocupada. A pocos metros del edificio del Hokage, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Pareces querer devorar a alguien. ¿Eh? Chinatsu giró la cabeza con recelo hacia la voz y vio a Kakashi Atake de pie allí, sin su máscara Anbu, con su cabello plateado y su ojo Sharingan visible al descubierto. Correcto, las máscaras Anbu no se usaban fuera de las misiones. Técnicamente, Kakashi estaba fuera de servicio. Kakashi, enséñame ninjutsu. Chinatsu usó una rápida técnica de teletransportación, apareciendo justo frente a Kakashi en un instante.
Si antes parecía querer devorar a alguien, ahora parecía haber elegido a Kakashi como su próximo objetivo para extraer conocimiento. En comparación con Chinatsu, una transmigradora que se basaba en el instinto y la adaptación sistemática, Kakashi tenía años de experiencia con el Sharingan, había copiado miles de técnicas y ya dominaba el Chidori, lo que lo convertía en una biblioteca de entrenamiento viviente ideal. Los ojos de Chinatsu, incluso sin activar completamente su Sharingan, aún emitían un tenue brillo rojo, lo que provocó que el ojo visible de Kakashi se contrajera ligeramente. Instintivamente quiso negarse para evitar problemas. Pero al mirar los ojos intensos y casi pica pica de Chinatsu, Kakashi vaciló. De acuerdo. De todos modos, ahora mismo estoy libre. ¿Cuándo? Ahora. Inmediatamente. Ahora mismo. Chinatsu estaba sumamente motivada. Llegaron a un campo de entrenamiento abierto dentro de Konoha, un área comúnmente utilizada por los shinobi de nivel Chunin para practicar. Kakashi suspiró antes de hablar. No estoy seguro de lo que ya sabes, así que empezaré por lo básico. Kakashi formó sellos con las manos con una velocidad extrema, perfeccionada durante años en Anbu, y se agachó, golpeando la palma de su mano contra el suelo. Liberación de la tierra. Muro de flujo terrestre. Auge. Un muro defensivo surgió instantáneamente del suelo. Era una técnica estándar de elemento tierra de rango B, ampliamente utilizada en el currículo ninja de Konoha, pero la versión de Kakashi tenía un dibujo de la cara de un perro, una costumbre que desarrolló durante las misiones con sus antiguos compañeros. Chinatsu quería comentar sobre el diseño con forma de perro, pero se contuvo. Su prioridad era copiarlo todo con su Sharingan. Rápidamente formó sellos con las manos y golpeó la palma contra el suelo. En respuesta, se erigió un muro de contención de tierra más sencillo. Kakashi asintió levemente y continuó demostrando técnicas ninjutsu de nivel medio. Se trataba de técnicas estándar registradas en los pergaminos de la aldea, pero la demostración en vivo de Kakashi facilitaba enormemente su copia gracias a la percepción del Sharingan. El Sharingan de Chinatsu registró rápidamente el flujo de chakra, los sellos manuales y el momento de su liberación. Kakashi, sin embargo, comenzó a mostrar un ligero cansancio. A Chinatsu no le sorprendió que Kakashi Ataque tuviera una resistencia tan limitada debido a que no pertenecía al clan Uchiha y al constante agotamiento de su Sharingan. Su ojo no podía desactivarse a voluntad como el de un verdadero Uchiha, lo que provocaba un consumo continuo de chakra incluso fuera del combate. Mi chakra se está agotando. Solo puedo mostrarte una técnica avanzada más. ¿Hay algo en particular que quieras aprender? Preguntó Kakashi, jadeando ligeramente. Liberación de relámpagos. Chidori. Por supuesto, no lo dijo directamente. Eso sería sospechoso incluso para Kakashi. Chinatsu fingió dudar. Quiero una técnica más poderosa. ¿Sabes que fui a Kumogakure hace poco? Casi muero allí. Sus técnicas de mejora corporal de rayo son peligrosas. No tengo nada lo suficientemente fuerte como para contrarrestarlas. Ella mezcló deliberadamente la verdad con la exageración, recordando su encuentro cercano a la muerte con un oponente del nivel de Kumogakure durante la infiltración. Kakashi se sumió en sus pensamientos. Mientras lo hacía, Chinatsu repetía mentalmente. Chidori, Chidori, Chidori. Finalmente, Kakashi habló. Muy bien. Les mostraré algo que desarrollé durante mi época en Anbu. Tiene potencial para diversas aplicaciones. Kakashi formó sellos con las manos utilizando el chakra que le quedaba. Liberación de rayo. Rayo negro, pantera negra. Un rayo negro estalló y formó una figura rugiente parecida a una bestia que se lanzó hacia adelante, arrasando el campo de entrenamiento con una fuerza destructiva. Chinatsu observaba atentamente, analizando su estructura de chakra con su Sharingan. Es poderoso, pero, ¿dónde está mi Chidori? Bajó la cabeza y suspiró. La técnica que más deseaba no había sido revelada. Kakashi claramente no estaba dispuesto a entregar su jutsu característico tan fácilmente. El intento de Chinatsu de robar el plano Chidori había fracasado. Chinatsu. Pero. No me rendiré. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado patreon.com/Cora144. Capítulo 44. En la historia original, Kakashi le enseñó el Chidori a Sasuke sin esfuerzo tras guiarlo brevemente durante su entrenamiento inicial bajo la supervisión de Hiruzen Sarutobi. En comparación, la situación de Chinatsu era claramente más compleja, ya que no era una discípula convencional y su combinación de naturaleza de chakra aún se analizaba mediante la observación y la imitación, en lugar de un entrenamiento estructurado.
Sin embargo, Chinatsu sabía que no podía precipitarse. Al fin y al cabo, comparada con Sasuke, seguía siendo una incógnita para los altos mandos de Konoha, como Danzo Shimura. Que Kakashi le enseñara incluso técnicas elementales básicas como el elemento tierra y las variaciones del elemento rayo ya era un gran avance. Ella iría ganándose poco a poco su simpatía y las oportunidades para aplicar técnicas de intercambio. Además, esta variación de elemento rayo, Pantera Negra que acababa de copiar de Kakashi no estaba nada mal. Con su Sharingan de 3 Tomoe, replicó al instante el flujo y la sincronización del chakra, alcanzando un nivel cercano a la destreza de Kakashi en un solo intento, de forma similar a como Kakashi había copiado una vasta colección de jutsus durante sus años en Anbu. Un poco decepcionada por no haber conseguido el Chidori, Chinatsu se despidió de Kakashi con la mano. Sin que Kakashi se lo demostrara personalmente, conseguir el Chidori más tarde delante de gente conocida sería difícil sin levantar sospechas. Y así, Chinatsu regresó a la residencia Uchiha con sus escasas ganancias. La gente en las calles de Konoha charlaba como de costumbre. Si bien esta era una aldea ninja fundada por el primero Kage Ashirama Senju y mantenida a lo largo de generaciones de batallas shinobi, no todos los que caminaban por allí eran ninjas. Muchos eran civiles que habían vivido las secuelas de las guerras que involucraron a las 5 grandes naciones. Chinatsu, sinceramente, no podía imaginar cómo serían esos tíos y tías chismosos cuando eran jóvenes shinobi durante la época de los clanes en guerra. Chinatsu tenía la intención de irse directamente a casa, pero una mirada casual le reveló unos baños públicos. ¿Una casa de baños en Konoha? Chinatsu parpadeó. Una extraña sensación de curiosidad surgió en su interior. Si bien el complejo Uchiha contaba con baños privados con mejores instalaciones, había algo diferente en los espacios públicos civiles donde la información y los chismes solían fluir libremente, al igual que en las operaciones de inteligencia de Anbu. Justo cuando Chinatsu dudaba, notó que alguien merodeaba sospechosamente fuera de la entrada de los baños públicos. Si hubiera sido una mujer, habría sido normal, pero claramente era un hombre. Chinatsu frunció ligeramente el ceño. Un hombre adulto merodeando cerca de la entrada de los baños de mujeres en Konoha, aunque no quería pensar en lo peor, su experiencia como shinobi le decía que la probabilidad era alta. Se acercó sigilosamente por detrás, con la intención de tocarle el hombro e interrogarlo, pero en el momento en que se acercó, se quedó paralizada. Esa silueta, ese cabello blanco, me resultaba familiar, esa vista trasera, podría ser él. Chinatsu entrecerró los ojos, luego extendió la mano y le dio un golpecito en el hombro. Respiró hondo y ajustó sutilmente el tono de su voz mediante el control de los chakras para que sonara un poco más grave y neutral. Disculpe, ¿qué está haciendo? Haciendo algo importante. ¿Estás haciendo algo importante? Jeje, ¿no te das cuenta? El hombre ni siquiera se giró del todo. Su voz era despreocupada y demasiado segura. Dado que la mayoría del personal de la casa de baños era femenino, se notaba que estaba relajado, lo que despertó de inmediato las sospechas de Chinatsu. Hablando de eso, hermanito, ¿quieres venir conmigo? Estoy buscando inspiración para una nueva novela, Dios mío. Una mujer. Finalmente, giró a medias y dio un salto de sorpresa al ver a Chinatsu de pie detrás de él. Chinatsu suspiró, con una mano en la cadera. Una persona mayor a la que no puedo ni respetar plenamente ni ignorar por completo. Jiraiya. Uno de los legendarios Sannin de Konoha, junto con Tsunade y Orochimaru, discípulos de Hiruzen Sarutobi, todos con una fuerza de nivel Kage. Si los 3 Sannin hubieran permanecido unidos en Konoha, incluso las otras 4 grandes naciones habrían dudado en iniciar un conflicto a gran escala. Sin embargo, la realidad era diferente. Tsunade había abandonado la aldea, Orochimaru se había convertido en un ninja renegado involucrado en experimentos prohibidos, y Jiraiya se había convertido en un espía errante y novelista especializado en Icha Icha Paradise. Pervertido. Un pervertido extremadamente problemático. Chinatsu imaginó brevemente qué habría sucedido si hubiera entrado antes en los baños públicos y se hubiera topado con las técnicas de vigilancia o las posiciones ocultas para espiar utilizadas por individuos de nivel shinobi como Jiraiya. Su irritación aumentó al instante. Su Sharingan de 3 Tomoe se activó por reflejo, fijándose en Jiraiya. Jiraiya, que inicialmente estaba a punto de explicarse, se quedó paralizado al instante al verlo. ¿Sharingan? ¿Eres uno de los Uchiha supervivientes? Chinatsu dio una respuesta breve. El interés de Jiraiya se agudizó al instante.
Hiruzen Sarutobi ya le había informado por correspondencia sobre los supervivientes Uchiha restantes y la posible inestabilidad política que involucraba a la facción de Danzo Shimura. Jiraiya incluso había regresado parcialmente para observar la situación. Tú, te conviertes en mi aprendiz. No. Un rechazo rotundo. Sin titubear. Jiraiya parpadeó, atónito. Siendo uno de los legendarios Sannin, era la primera vez que lo rechazaban de forma tan tajante. Se aclaró la garganta. Puedo enseñarte ninjutsu poderoso. Entrena conmigo y progresarás mucho más rápido que si lo haces solo. Puedo hacerme más fuerte sin ti. ¿Por qué eres tan terco? Admito que estaba espiando, pero aparte de eso, mis métodos de entrenamiento son de primera categoría. Puedo enseñar técnicas de rango S. Ah. Muéstrame uno. El tono tranquilo de Chinatsu le irritó ligeramente. Jiraiya exhaló y retrocedió, formando sellos con las manos con precisión experta. Chakra comenzó a girar rápidamente en la palma de su mano, formando una espiral que se convertía en una densa esfera de energía comprimida. Rasengan. Una técnica de rango A creada por Minato Namikaze, el cuarto Hokage, basada en el principio de transformación de la forma del chakra sin transformación de la naturaleza. ¿Ves esto? Rotación de chakras altamente comprimida, no se requieren sellos de mano. Si entrenas conmigo, antes de que pudiera terminar, Chinatsu levantó la mano con calma. Un Rasengan perfectamente formado flotaba en la palma de su mano, ligeramente más pequeño pero estructuralmente idéntico. Chinatsu, por favor, continúa. Te escucho. Jiraiya se quedó paralizado. Fui demasiado precipitado. La miró fijamente y luego se rascó la cabeza. Esa maldita capacidad de copia del Sharingan, únete a mi mecenas para leer más de 30 capítulos por adelantado Patreon.com/Cora145. Capítulo 45. El Sharingan, uno de los Kekkei Genkai más refinados del clan Uchiha, permite al usuario observar el flujo de chakra, predecir movimientos y copiar rápidamente ninjutsu reconstruyendo sellos manuales mediante la percepción visual. En principio, salvo las técnicas ligadas a límites específicos de su linaje o ciertas artes prohibidas de alto nivel, puede replicar casi cualquier ninjutsu tras verlo una sola vez. Precisamente por eso, Kakashi Hatake es conocido en Konoha como el ninja copiador, ya que utilizó su Sharingan implantado para imitar más de 1000 técnicas durante su etapa en Anbu. El Rasengan, una técnica de rango A que solo permite la transformación de forma, creada por el cuarto Hokage Namikaze Minato, no requiere sellos de mano, pero sí un control extremo del chakra y una gran cantidad de este. Incluso Kakashi Hatake admitió que le llevó años de ensayo y error dominarlo parcialmente tras la muerte de Minato. Gracias a su Sharingan de 3 Tomoe y su experiencia previa copiando las técnicas de Kakashi, Chinatsu pudo reconstruir la estructura del Rasengan al instante. Sin embargo, seguía prefiriendo el Chidori. La razón era sencilla. Tenía un aspecto más atractivo. Para estabilizar completamente el Rasengan, se necesita un volumen de chakra preciso y un control rotacional sostenido. Chinatsu calculó que sus reservas de chakra eran aproximadamente 3 o 4 veces superiores al nivel base de Kakashi Hatake, lo cual en circunstancias normales sería suficiente, pero la compresión continua y la inestabilidad del Rasengan lo hacían ineficiente para su estilo de combate, especialmente en comparación con las técnicas de relámpago que ya había estado desarrollando bajo la tutela de Kakashi. Jiraiya observó el Rasengan que se formaba en la mano de Chinatsu, luego el suyo propio, con una expresión que se contraía incontrolablemente. El Sharingan es una trampa absoluta. Ya que has captado la esencia de mi técnica, ¿por qué no te conviertes en mi discípulo? Jiraiya tosió, insistiendo descaradamente en la oferta. Chinatsu lo miró con una expresión completamente indiferente. Tras un largo silencio, finalmente exhaló. No soy apta para ser tu discípula, y tú no eres apartamento para ser mi maestro. Dejémoslo así, dijo rotundamente. Aunque en el pasado había admirado a Jiraiya y respetado su papel como uno de los Sannin junto a Tsunade y Orochimaru, la situación actual era diferente. El entrenamiento en modo sabio, la invocación de sapos del monte Miboku y su caótico estilo de enseñanza eran cosas a las que no tenía intención de comprometerse. Ya tenía su propio camino de desarrollo. La evolución del Sharingan, la experimentación con el elemento madera y el perfeccionamiento del ninjutsu robado de Konoha. Jiraiya la miró fijamente, con los labios temblando mientras preparaba mentalmente un largo discurso persuasivo, para luego borrarlo todo lentamente. Olvídalo. Sarutobi-sensei, esto no es culpa mía. Si se niega, no puedo arrastrarla al monte Miboku.
La intención de reclutar a Chinatsu provenía, en efecto, de Hiruzen Sarutobi, quien esperaba que Jiraiya la guiara moralmente y, de forma indirecta, contuviera cualquier inestabilidad derivada de su identidad Uchiha y sus desconocidas habilidades en el elemento madera. Desafortunadamente, el plan ya estaba fracasando. Jiraiya suspiró. Mientras tanto, Chinatsu ya se había dado la vuelta y había entrado en los baños de Konoha. Menos de un minuto después, salió de nuevo. ¿Para qué entraste ahí?, preguntó Jiraiya con recelo. Para recordarles que refuercen la seguridad, respondió Chinatsu con calma. Hay pervertidos por aquí. Jiraiya se quedó paralizado. Esta chica es despiadada. Se rascó la cabeza, no realmente enfadado, sino extrañamente impresionado. La mayoría de la gente se sentiría intimidada por el nombre de Sannin legendario o se pondría nerviosa en su presencia. Ella, sin embargo, lo trataba como una molestia que necesitaba vigilancia. Sin querer rendirse aún, Jiraiya dio un paso al frente de nuevo. Deberías reconsiderarlo. Pero Chinatsu ya había desaparecido de su vista utilizando una técnica de parpadeo corporal. De vuelta en la residencia Uchiha, Chinatsu se dejó caer en el sofá, mirando al techo. Por una vez, sintió un leve remordimiento por haberse marchado sin dar por concluida la conversación. No porque quisiera convertirse en discípula de Jiraiya, sino porque quizás hubiera sido útil mantener esa conexión para futuras investigaciones. Es probable que ese pensamiento persistente proviniera de los vestigios de la personalidad original de Uchiha Chinatsu, combinados con su mentalidad actual de transmigradora que analizaba constantemente el valor y el riesgo. Se dio la vuelta en el sofá. Últimamente, se sentía cada vez más inestable. Como si ya no fuera una sola identidad, sino algo que se estaba transformando. ¿Debería preocuparse por eso, o estar satisfecha? Sus pensamientos volvieron al extraño sueño de ayer. El vasto mar, el bote de madera y la chica que era idéntica a ella, pero que irradiaba un aura completamente diferente. Las 3 espadas en su cintura, la presencia abrumadora, ¿podría ser otro mundo? No Naruto, sino algo como One Piece. Chinatsu murmuró en voz baja para sí misma. Si existe otro yo en ese mundo, la verdad es que siento un poco de envidia. Pero los celos por sí solos no cambiarán nada. Exhaló y se incorporó. Solo necesito hacerme más fuerte. Dejando de lado el ninjutsu temporalmente, Chinatsu tomó una nueva decisión. Intentaría evolucionar aún más su Sharingan, desde el Sharingan de 3 Tomoe hasta el Mangekyou Sharingan. Según los registros del clan Uchiha, la evolución requiere un trauma emocional extremo y una oleada de chakra negativo similar a cómo Sasuke despertó su Sharingan tras presenciar la masacre de su clan, o cómo Obito Uchiha superó sus límites tras la muerte de Rin Nohara, omitiendo por completo la progresión normal debido a un colapso psicológico abrumador. Chinatsu cerró los ojos. Ella se preparó. Reservas de chakras. Suficientes. Estado físico. Estable. Resiliencia mental. Superior a la media. Solo faltaba una cosa. Energía negativa. Comenzó a recordar todo lo doloroso de su vida pasada, forzando su mente a adentrarse en rincones cada vez más oscuros. 5 años. Se cayó de una escalera mecánica en unos grandes almacenes y aterrizó bruscamente cerca del borde del escalón. La herida cerca de la ceja requirió varios puntos de sutura, lo que la dejó medio ciega durante semanas. 8 años. Se despertó por la noche para ir al baño y cruzó la mirada directamente con un ladrón que había entrado por su ventana. 12 años. Mientras visitaba a unos familiares en el campo, recibió un golpe inesperado en el tobillo durante una pelea juguetona con palos que, de alguna manera, se convirtió en un caos digno de las artes marciales. 13 años. 2 perros sin correa la persiguieron durante medio barrio, mientras ella corría por su vida ante la mirada de los vecinos. 18 años. Compró sus primeras figuritas de colección con sus propios ahorros, solo para que sus familiares las inspeccionaran, manipulándolas y burlándose de su afición durante una visita. Mientras rememoraba esos recuerdos, sus cejas se crispaban repetidamente y sus labios se tensaban cada vez más. El aire circundante parecía volverse más denso, como si el chakra mismo se viera contaminado por la inestabilidad emocional. Si la energía negativa pudiera verse, ya habría engullido toda su consciencia. No sabía si estaba funcionando o no, pero le dolía de verdad. Chinatsu abrió los ojos de repente. No soy masoquista. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado. Patreon.com/Cora146. Capítulo 46. Siéntelo. Siéntelo.
Siéntelo, ven rápido. Chinatsu ya se había obligado a recordar todo lo que consideraba más doloroso, tanto de su vida pasada como de este mundo. Si ni siquiera esto lograba despertar el Mangekyou Sharingan, entonces realmente no tenía destino con la técnica ocular definitiva del clan Uchiha. No podía escenificar una tragedia tan dramática como la noche sangrienta de Uchiha Itachi o el colapso emocional de Uchiha Obito en el puente Kanabi solo para forzarlo. Mangekyou Sharingan, dame algo de cara. Chinatsu gritó interiormente con todas sus fuerzas, y ese pico de emoción extrema finalmente comenzó a desbloquear algo más profundo dentro de su conciencia, fragmentos de los recuerdos sellados de la Chinatsu Uchiha original. Dentro de la mansión Uchiha. La joven Chinatsu y sus padres se arrodillaron formalmente sobre el suelo de tatami frente a la casa de otro clan. Chinatsu, este es tu futuro esposo. La Chinatsu original respondió con voz suave y reticente. Frunció ligeramente el ceño mientras miraba al chico sentado frente a ella. Incluso dentro del clan Uchiha, uno de los clanes fundadores de Konoha junto con el Senju, este tipo de uniones concertadas no eran infrecuentes, especialmente para mujeres cuyo potencial se consideraba más un valor político que una libertad individual. Aún con el despertar temprano del Sharingan y un talento innegable que podía rivalizar con el de muchos ninjas de nivel Genin y Chunin, ya había sido reducida a un simple activo matrimonial del clan. El chico que tenía enfrente poseía, en el mejor de los casos, un Sharingan de 2 Tomoe. En cuanto a Taijutsu, fundamentos de ninjutsu y conciencia de combate, Chinatsu sabía que ya estaba muy por encima de él. Incluso había comenzado a perfeccionar técnicas aprendidas de Kakashi Atake y de su experiencia de campo en las fuerzas especiales Anbu. Pero nada de eso importaba aquí. Esto no tenía que ver con la fuerza, como en los exámenes Chunin o los sistemas de méritos en el campo de batalla utilizados por los Hokage. Esto era política de clanes. En cambio, su excelencia académica y su temperamento obediente se habían convertido en moneda de cambio entre los ancianos. El niño se rascó la cabeza con torpeza y sonrió tontamente. Chinatsu, sin embargo, solo sintió una opresión en el pecho. Si se tratara solo de matrimonio, tal vez la Chinatsu original lo habría tolerado. Pero lo que no pudo aceptar fue la orden que siguió. Se vería obligada a abandonar el entrenamiento shinobi, a abandonar las misiones bajo el sistema de Konoha y a vivir como una ama de casa tradicional, apartada del camino para convertirse en Jonin, apartada del sistema de batalla que definía la existencia ninja desde la era de los estados combatientes. Todavía puedo hacerme más fuerte. Puedo superar el nivel Jonin. Mi futuro no es algo que tú puedas decidir. Ella se resistió una y otra vez. Pero no tenía sentido. En el mundo shinobi, los niños rara vez tenían autoridad sobre las decisiones del clan, especialmente en clanes grandes como el Uchiha. Chinatsu, saluda a tu futuro esposo como es debido. La mano de su madre se presionó suavemente contra su espalda. Chinatsu bajó la cabeza, haciendo una reverencia en un gesto de cortesía forzada. Los adultos la elogiaron por sus buenos modales, por ser una auténtica dama Uchiha, pero no vieron las leves lágrimas que se acumulaban en su mirada baja. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Si tan solo hubiera tenido un poco más de tiempo, podría haber alcanzado el rango de Chunin o incluso Jonin a través del sistema de misiones de Konoha. Si tan solo hubiera tenido más tiempo, podría haberlo cambiado todo. No quiero este final. Ese resentimiento, esa frustración reprimida y la desesperación enterrada de la Chinatsu original, todo se unió. Ya no se trataba de una emoción negativa común y corriente. Fue un colapso emocional propio de un Uchiha, exactamente el tipo de detonante que despertó la evolución del Sharingan desde la época de los descendientes de Indra Tsutsuki. Chinatsu sintió de repente que le ardían los ojos. Picor. Desgarrando. Como si el chakra mismo estuviera remodelando violentamente sus nervios ópticos. Supo inmediatamente que era ese momento. Pero el dolor superó todas las expectativas. Incluso comparado con cuando Sasuke Uchiha despertó su Mangekyou de un Tomoe bajo un trauma o cuando la mente de Obito se hizo añicos al activarse el Mangekyou, esto se sentía como si todo su sistema de percepción se estuviera desgarrando. Si hubiera sabido que la evolución del Mangekyou dolía tanto, tal vez no la habría forzado de forma tan imprudente. El proceso duró casi 10 minutos antes de que el dolor finalmente se estabilizara. Jadeo, 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 un sudor frío le corría por la cara. Su corazón latía violentamente y podía sentir una transformación cualitativa en su chakra. Más denso, más emocional, más inestable, similar a las fluctuaciones de chakra registradas en los pergaminos del clan Uchiha tras el despertar del Mangekyou.
Aún sin espejo, ella lo sabía. Lo había logrado. Chinatsu se tambaleó por el pasillo de la mansión hasta que llegó a un espejo pulido. Lo que vio se reflejó en su rostro, el Mangekyou Sharingan. La máxima evolución del Jutsu Uchiha, registrada en los archivos de inteligencia de Konoha, se describe como un dojutsu capaz de distorsionar la percepción y la realidad mediante la amplificación emocional. A diferencia del Sharingan normal de 3 Tomoe, que se especializa en la predicción y la copia, como el estilo de combate de Kakashi Ataque, el Mangekyou trasciende por completo los límites oculares normales. Chinatsu se quedó mirando su reflejo. El patrón era desconocido pero instintivamente reconocible, similar en estructura al Mangekyou Sharingan de Uchiha Shisui, pero diferente en curvatura y marcas, formando una configuración única de líneas rotacionales negras. ¿Esto es, mi Mangekyou Sharingan? Su voz tembló ligeramente. La emoción no era enteramente suya. Provenía en parte de la conciencia persistente del Chinatsu Uchiha original, cuya trayectoria vital había sido reescrita a la fuerza por la autoridad del clan. Según los informes oficiales de inteligencia de Konoha y la clasificación de los expedientes Shinobi, el Mangekyou Sharingan se describe como el ojo que ve a través de los 3 reinos, un jutsu ocular de nivel calamidad que altera los resultados de la batalla más allá de la lógica Shinobi normal. Pero Chinatsu ya podía sentir los efectos secundarios. Su chakra ardía. El ojo mismo era inestable. Si continuaba usándolo en exceso, comenzaría a desactivarse temporalmente debido al agotamiento del chakra, tal como sucede en casos documentados como el de Itachi Uchiha y otros usuarios del Mangekyou. Cerró los ojos, controlando su respiración, mientras analizaba instintivamente los nuevos datos sobre sus habilidades que llegaban a su mente. Cada Mangekyou Sharingan manifiesta 2 habilidades únicas moldeadas por la personalidad, el trauma y los deseos del usuario. Uchiha Itachi poseía Tsukuyomi y Amaterasu, uno de los cuales controlaba la percepción del tiempo dentro de un espacio de genjutsu, y el otro producía llamas negras inextinguibles capaces de quemar cualquier cosa marcada. Chinatsu se obligó a pensar con claridad. Mis habilidades no pueden ser débiles. Como mínimo, deben estar a ese nivel. Entonces salió a la luz la información. Su ojo derecho. Koto Amatsukami. Chinatsu se quedó helado. El mismo genjutsu de nivel prohibido perteneciente a Uchiha Shisui, capaz de alterar la cognición silenciosamente sin ser detectado, incluso eludiendo la mayor parte de la resistencia normal del Sharingan. Esto es una locura, una técnica perfecta de manipulación psicológica. Luego vino el segundo ojo. Su ojo izquierdo comenzó a revelar su función, pero antes de que pudiera procesarlo por completo, una oleada de presión abrumadora volvió a invadir su mente. Siento que, ha llegado mi momento de brillar. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado patreon.com/Cora147. Capítulo 47. La técnica empleada en su ojo derecho es Koto Amatsukami. La técnica de su ojo izquierdo es replicación. A diferencia de la capacidad del Sharingan común para copiar ninjutsu mediante el análisis visual del flujo de chakra y los sellos de mano, habilidad que Kakashi Ataque perfeccionó hasta alcanzar la fama como ninja copiador, la habilidad del Mangekyou izquierdo de Chinatsu va mucho más allá de la imitación normal. Incluso técnicas prohibidas de rango S, transformaciones elementales avanzadas y técnicas de límite de linaje, Kekkei y Genkai, pueden reconstruirse y reproducirse tras observarlas. La única limitación es el consumo de chakra. Cada técnica replicada requiere varias veces la potencia original, lo que significa que incluso con su reserva de chakra, aproximadamente 3 o 4 veces el nivel base de Kakashi Ataque, la copia sostenida en combate seguiría siendo ineficiente. Sin embargo, en términos de potencial teórico, esta habilidad rivaliza con algunos de los poderes oculares más extraordinarios registrados en la historia del clan Uchiha. Antes de que Chinatsu pudiera probar adecuadamente el poder de su Mangekyou Sharingan recién despertado, ambos ojos se cerraron automáticamente debido al agotamiento. Chinatsu exhaló profundamente, con los ojos cerrados, apoyada contra la pared mientras la fatiga del chakra se apoderaba de ella. La primera activación del Mangekyou Sharingan siempre se describe en los registros del clan Uchiha como extremadamente agotadora, dejando a menudo a los usuarios temporalmente incapacitados. Incluso prodigios como Itachi Uchiha y Shisui Uchiha experimentaron una gran tensión de chakra tras un uso prolongado. Regresó tambaleándose al salón y se desplomó en el sofá con un golpe sordo. Aún así, esto supone una ganancia enorme. Pero necesito resolver el problema del chakra, bestias con cola. ¿Modo sabio? Los sapos están descartados.
Chinatsu estaba tumbada en el sofá, con una mano cubriéndole la frente mientras murmuraba. En todo el mundo shinobi, solo se conocen unas pocas maneras de aumentar drásticamente la capacidad de chakra. Las bestias con cola funcionan como reservorios de chakra casi infinitos, lo que otorga a los Jinchuriki acceso a niveles de chakra muy superiores a los límites normales de los shinobi, a menudo impulsándolos directamente a una capacidad de combate de nivel Kage o superior, como se vio en Jinchuriki como el huésped del 8 colas en Kumogakure. Y luego está el modo sabio. Se sabe que las técnicas de sabio tienen su origen en 3 regiones de invocación confirmadas. Monte Miboku, sapos del linaje de Fukasaku y Shima, cueva de Richi, serpientes asociadas con los experimentos de Orochimaru y posteriormente de Kabuto Yakushi, y el bosque de Shikotsu, babosas conectadas al linaje del contrato de invocación de Tsunade Senju. Sapos, serpientes, babosas, Chinatsu se cubrió ligeramente el rostro, con una expresión de profunda contracción. Honestamente, no quiero ninguno de estos contratos. Si tuviera que elegir, las serpientes quizás ofrecerían la mejor adaptabilidad y discreción. Pero considerando la dinámica de combate futura y la compatibilidad con el apoyo médico, las babosas eran en realidad la opción más práctica a largo plazo. Olvídalo. Al menos hoy fue productivo. Si me encuentro de nuevo con Shimura Danzo, no estaré completamente indefenso. Murmuró algo y se levantó del sofá. ¿Y ahora qué? Por un raro momento, decidió bajar el ritmo. Incluso un entrenamiento que consumía mucho chakra requería recuperación. Baño. Suspiró y se estiró perezosamente. Como uno de los clanes fundadores de Konoha, junto con los Senju, el complejo Uchiha contaba con instalaciones privadas que superaban con creces los estándares civiles comunes. Sus baños funcionaban casi como un pequeño sistema de aguas termales, separado de las instalaciones públicas de la aldea. Según los recuerdos heredados de Chinatsu, anteriormente tenía prohibido usar los baños compartidos, incluso dentro del territorio del clan. Estaba obligada a bañarse sola debido a las expectativas de conducta apropiada para una dama. Tradicional hasta la médula. Regresó a su habitación, cogió un yukata y se dirigió a los baños termales. En el instante en que sus pies entraron en contacto con el agua termal, todo su cuerpo se relajó al instante. Esto es peligroso. Demasiado cómodo. Se sumergió en el agua tibia, sintiendo como sus músculos se relajaban a medida que la tensión de sus chakras disminuía ligeramente. Entonces, con una confianza totalmente innecesaria, sacó una botella de vino tinto que había estado guardada en la casa. Estallido. El corcho se abrió sin problemas. Se sirvió un vaso. Normalmente, esta bebida se utilizaba para brindis ceremoniales durante las reuniones del clan. Hoy, la bebió sola. Glug, 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 ah. En cuestión de segundos, su expresión cambió. Al principio nada. Entonces el mundo se inclinó. El techo empezó a girar. Incluso el agua de las aguas termales parecía brotar de forma antinatural, desafiando la lógica como una distorsión inducida por un genjutsu. Hip, su cuerpo se balanceó levemente antes de que se recostara y cayera en la inconsciencia. 20 minutos después. Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha regresaron de la Academia Ninja como de costumbre. Hermana. La voz de Naruto resonó por toda la casa. Sin respuesta. Ella no está aquí. Naruto ladeó la cabeza. Acaba de regresar de una misión, dijo Sasuke frunciendo el ceño. Los dos registraron toda la residencia Uchiha, sala de estar, cocina, pasillo, salas de entrenamiento, pero no encontraron nada. ¿De verdad no está aquí?, murmuró Sasuke. Naruto levantó un dedo de repente. Espera. Solo queda un lugar. ¿Dónde? Naruto señaló dramáticamente. La casa de baños. Sasuke hizo una pausa. Luego asintió lentamente. Sí. Pero inmediatamente volvió a fruncir el ceño. ¿Cómo se supone que vamos a confirmar eso? Naruto sonrió. Vaya, por supuesto que no directamente. Sasuke inmediatamente pareció sospechar. ¿Qué estás planeando? Naruto se inclinó con confianza. Simplemente escuchamos. Los ninjas tienen mejor oído que la gente normal, ¿no? Si está adentro, se oirá algún sonido. Sasuke se quedó paralizado. Eso tiene sentido. Los dos se acercaron a la casa de baños con cautela. Justo cuando estaban a punto de decidir mediante piedra, papel o tijera quién escucharía, se oyeron pasos desde el interior. Claro. Adrede. No me escondo en absoluto.
Unos segundos después, Chinatsu salió de los baños completamente serena, vestida con un yukata limpio, con una expresión tranquila e indescifrable. Ambos chicos se quedaron paralizados al instante. El aura de mi hermana cambió de nuevo, susurró Naruto. Ayer no era así, añadió Sasuke, visiblemente confundido. La miró a los ojos instintivamente. Algo se sentía diferente, no era el Sharingan completamente activo, sino algo más profundo. Antes de que pudiera preguntar, Chinatsu colocó una mano sobre la cabeza de ambos al mismo tiempo. No pienses demasiado. Su voz era tranquila. El Mangekyou Sharingan no es algo que Sasuke deba comprender ahora mismo. Especialmente cuando solo tienes un Sharingan de un Tomoe. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado. Patreon.com/Cora 148. Capítulo 48. Hermana, ¿has cambiado de alguna manera? ¿En qué he cambiado? No digas tonterías. ¿Llevas maquillaje? Es broma, soy guapa por naturaleza, ¿para qué iba a necesitar maquillaje? Chinatsu mintió sin pestañear, principalmente porque aún no planeaba contarle a Sasuke sobre el Mangekyou Sharingan. En el canon de Naruto, el Mangekyou es una peligrosa evolución del linaje Uchiha, que se despierta a través de un trauma emocional intenso, y sus habilidades están profundamente ligadas a la psique del usuario. Revelarlo ahora solo crearía inestabilidad. Aunque, bajo la tutela de Chinatsu, el estado mental de Sasuke era mucho más estable que en la línea temporal original, donde su odio hacia Itachi lo condujo por un camino más oscuro, el secreto del Mangekyou Sharingan seguía siendo un polvorín. Un detonante equivocado y las emociones de Sasuke podrían descontrolarse como en los recuerdos posteriores a la masacre del clan Uchiha. Chinatsu sonrió y usó su técnica característica, la palma de Buda, presionando la cabeza de Sasuke hacia abajo para que dejara de pensar. Sasuke bajó la cabeza y reflexionó un rato antes de finalmente rendirse. Sí, quizás solo sea mi imaginación. Sasuke murmuró en voz baja. Naruto, que estaba a su lado con un sentimiento similar, se tragó el yo también. ¿Qué estaba a punto de decir? Sasuke dijo que era una ilusión, así que supongo que yo también me lo estaba imaginando. ¿Una ilusión colectiva? No es imposible en un mundo ninja lleno de usuarios de Genjutsu como Itachi y Kurenai. Los dos mocosos confiaban demasiado en Chinatsu, por eso parecían tan irreflexivos. Si Sasuke y Naruto sacan el tema en el futuro, Chinatsu dice que sin duda se pondrá una mano en la cadera y declarará con toda razón. ¿Es culpa mía? Obviamente no. Claramente estoy entrenando vuestras habilidades de percepción. El mundo ninja está lleno de engaños como la niebla de Zabuza y el Genjutsu de Itachi. En cualquier caso, mientras tengas la piel dura, no hay problema. Después de que Chinatsu saliera impune, los tres entraron en la tan esperada hora de clase de Chinatsu. El primer paso: comprobar los resultados del entrenamiento de ambos. Y el método, naturalmente, era el ejercicio shinobi más tradicional utilizado incluso en la academia y por Kakashi durante el entrenamiento del equipo 7. Arrebatar la campana. Venid todos a la vez. Las reglas son las mismas. Agarrad la campana atada a mi pierna y dejadme ver cuánto habéis mejorado. Chinatsu hizo una seña a Naruto y Sasuke con naturalidad. Los dos, ahora completamente concentrados, lanzaron su ataque sin decir palabra. Técnica de clonación de sombra. Bang. 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 Una nube de humo blanco surgió de una nube, y una docena de clones de Naruto saltaron, tal como en sus batallas posteriores contra Neji y Zabuza, donde abrumaba a sus oponentes con la superioridad numérica. Sin embargo, no atacaron directamente. En cambio, se dispersaron de inmediato, lanzándose hacia Chinatsu desde todas direcciones. Chinatsu, que acababa de despertar su Mangekyou Sharingan, tenía una eficiencia de chakra muy baja en comparación con su uso normal, pero aún así podía hacer frente a los ataques de Naruto usando Taijutsu mejorado por los reflejos Uchiha. Los puños y las piernas de Chinatsu se movían con agilidad, convirtiendo uno tras otro los clones de sombra de Naruto en niebla blanca. Bajo el humo blanco, los clones de sombra de Naruto que se encontraban detrás de Chinatsu sacaron sus shuriken y se los lanzaron con fuerza contra ella. La táctica del shuriken de clones de sombra no era un jutsu oficial de rango A, pero era similar en espíritu al estilo de combate improvisado de Naruto visto en peleas canónicas como contra Akui, posteriormente, en los arcos de entrenamiento de Kakashi. Por supuesto, Chinatsu no se arriesgaría. Además, esos shuriken no eran muy potentes ni rápidos. Incluso si la apuñalaban, no le sacarían mucha sangre. Chinatsu ya estaba entumecida por los intentos de emboscada de Danzo, que habían sido una especie de entrenamiento.
Una cosa es que te apuñalen, pero que me golpeen ustedes dos es demasiado vergonzoso. Chinatsu sacó un shuriken de su bolsillo y lo lanzó con un ángulo difícil. Su shuriken impactó a todos los que venían. Al fin y al cabo, todos eran falsos. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Chinatsu se giró, mientras Sasuke rápidamente formaba sellos con las manos, movimientos típicos de los ejercicios de entrenamiento del clan Uchiha, y desató la técnica de la gran bola de fuego, un ninjutsu Uchiha característico de rango C utilizado incluso por Itachi y Sasuke en la historia original. Excelente trabajo en equipo. Durante su ausencia, seguramente entrenaban a diario, como en el programa de entrenamiento del equipo 7 de Kakashi. Se compenetran a la perfección sin siquiera intercambiar palabra. En el rostro de Chinatsu apareció una expresión de satisfacción, una expresión que decía: miren, mis hijos han crecido como auténticos shinobi de Konoha. En cuanto a la técnica de la gran bola de fuego, Chinatsu la esquivó fácilmente con una técnica de parpadeo corporal, una técnica de movimiento ninja básica pero esencial utilizada por shinobis de élite como Minato y Shisui. Los clones de sombra de Naruto continuaron rodeando a Chinatsu, mientras que Sasuke chasqueó la lengua y lanzó otro shuriken en coordinación con él. Al mismo tiempo, los clones de Naruto volvieron a atacar en un caos sincronizado, similar a sus patrones de batalla posteriores de los exámenes Chunin. Después de que Chinatsu se deshiciera de los clones, desvió el shuriken de Sasuke con otro lanzamiento preciso. Su cuerpo se balanceó ligeramente, esquivando con un movimiento mínimo. Justo cuando el shuriken estaba a 1 metro de distancia, explotó en humo, revelando el truco de sustitución de Naruto. Esta estrategia es muy similar a las tácticas de Naruto contra Zabuza en el canon, combinando la técnica de transformación y la técnica de clonación de los 3 jutsu básicos de la academia. La sonrisa de tía de Chinatsu se acentuó. Naruto, que había usado la sustitución para acortar distancias, se abalanzó a sus pies. Naruto. Va a funcionar. Sasuke. Va a funcionar. Chinatsu. Jeje sigue soñando. Chinatsu activó de nuevo el parpadeo corporal, formando sellos con las manos en un instante. Liberación de la tierra. Técnica de decapitación del corazón. Al terminar, el suelo bajo Naruto y Sasuke se aflojó repentinamente, atrapándolos en una clásica técnica de inmovilización shinobi, similar a los jutsu de captura subterránea utilizados por usuarios de elemento tierra como las variantes de estilo tierra de Kakashi. Solo sus cabezas permanecieron fuera del suelo. Naruto y Sasuke se quedaron mirando atónitos. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Su trabajo en equipo es bastante bueno. Naruto, ya no necesitas depender solo del jutsu de clones de sombra. Tengo un pergamino de técnica de múltiples clones de sombra que puedes aprender. Esta es la versión prohibida real, como la que selló el Hokage. Sasuke, tu jutsu de bola de fuego ha mejorado mucho. Ahora es más grande y más controlado. Chinatsu sonrió y elogió su progreso. Naturalmente, planeaba enseñarle a Naruto la técnica de clones de sombra múltiples del pergamino prohibido del Hokage, tal como en la historia original, donde Naruto la aprende bajo la influencia de Iruka. El Rasengan también podría enseñarse más adelante a través del método de entrenamiento de Jiraiya. En cuanto a Sasuke, eso fue incómodo. El camino del Chidori de Kakashi seguía siendo demasiado especializado, ligado a la transformación de la forma del chakra del elemento rayo. Espera. ¿Por qué estoy tan obsesionada con Chidori? Chinatsu se detuvo de repente. El Rasengan fue creado por el cuarto Hokage, el Chidori fue perfeccionado por Kakashi tras copiar técnicas de manipulación de rayos de rango A. ¿Por qué no podía crear su propio camino de ninjutsu como la versatilidad elemental de Hiruzen? Muy bien. Hagámoslo. Chinatsu apretó el puño, con los ojos ardiendo de ambición, de pie frente a Naruto y Sasuke como una verdadera instructora shinobi emergente de Konoha. Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado. Patreon.com/Cora 149. Capítulo 49. Hermana. ¿Y la mía? Al ver a Naruto recibir una recompensa, Sasuke se señaló a sí mismo con el dedo, con una expresión que prácticamente gritaba patético. Esto casi hizo que Chinatsu quisiera darse una palmada en la frente en ese mismo instante. Bueno, técnica de clones de sombra múltiples, pueden practicar juntos primero, pero Sasuke, no puedes crear cientos de clones a la vez como Naruto, o agotarás tus reservas de chakra inmediatamente. Chinatsu se rascó la mejilla con un dedo, algo torpe. Aunque había tenido la idea de crear su propio ninjutsu tras despertar el Mangekyou Sharingan y copiar técnicas como el estilo de liberación de rayo de Kakashi, no era una diosa capaz de crear jutsus nuevos desde cero al instante, como genios del nivel de Tobirama o Minato.
Dame un poco de tiempo, por favor. No debería tardar mucho, probablemente. Afortunadamente, una sola técnica de clones de sombra múltiples sería suficiente para que Naruto y Sasuke practicaran durante un tiempo. La técnica de clones de sombra múltiples es un jutsu avanzado y prohibido derivado de la técnica de clones de sombra básica, capaz de producir cientos o incluso miles de clones. En el canon, se clasifica como prohibida porque divide el chakra equitativamente entre los clones, lo que provoca que los usuarios comunes se desmayen o mueran de agotamiento, algo sobre lo que incluso Kakashi advirtió a Naruto antes de los exámenes Chunin. Pero el linaje Uzumaki de Naruto lo convierte en una excepción debido a sus enormes reservas de chakra, al igual que el Jinchuriki del 9 colas. El clan Uchiha, si bien no es comparable a los niveles Uzumaki, posee una densidad de chakra superior a la media, potenciada por su Sharingan, por lo que Sasuke podría manejarla con moderación. Al ver cómo los dos comenzaban a imitar los sellos manuales de la técnica de clones de sombra múltiples, Chinatsu simplemente se recostó, apoyando la barbilla con una mano, observándolos en silencio como Kakashi solía hacer durante las sesiones de entrenamiento del equipo 7. El descanso también era importante. Ella lo llamaba supervisión del entrenamiento. Todo marchaba según lo previsto, incluso más rápido de lo esperado. Esto significaba que, para cuando llegaran los eventos canónicos originales, como el arco del país de las olas y los exámenes Chunin, ya debería tener la fuerza suficiente, incluyendo el Mangekyou Sharingan, para evitar convertirse en carne de cañón como la mayoría de los ninjas anónimos. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Chinatsu. Sasuke y Naruto, que estaban entrenando, quedaron completamente desconcertados por la expresión de su hermana mayor. No podían comprender la inmensa presión a la que estaba sometida Chinatsu. A diferencia de otros transmigradores que a menudo despertaban sistemas o comenzaban con habilidades especiales como poderes de sabios reencarnados o contratos con bestias con cola, ella no tenía nada de eso. Solo el conocimiento del canon y del linaje Uchiha, que tuvo que desarrollar por sí misma. Afortunadamente, al menos aún conservaba uno o dos trucos útiles, como las habilidades del Mangekyou, tales como Koto Amatsukami y su ojo de replicación. Aunque siempre decía que iría paso a paso, sin darse cuenta había progresado hasta el punto de poder planificar con 10 pasos de antelación, como una estratega que anticipa las batallas al estilo de Shikaku Nara. Todavía faltaban más de 4 años para que la trama original se desarrollara por completo. Al día siguiente, la Academia Ninja estaba cerrada, así que Naruto y Sasuke no tuvieron que ir. Habían entrenado hasta altas horas de la noche con ejercicios de agotamiento de chakra y estaban profundamente dormidos esa mañana, de forma similar al agotamiento que sufrió el equipo 7 tras la prueba de la campana de Kakashi. Por otro lado, Chinatsu era madrugadora y, tras recuperarse por completo del daño causado por el Mangekyou, permanecía de pie bajo la luz del sol con una energía inagotable. Los dos pequeños están durmiendo, así que podré hacer lo que quiera. Chinatsu se estiró perezosamente y luego salió tranquilamente de la residencia Uchiha y se adentró en las calles de Konoha. Esa mañana, las calles estaban relativamente tranquilas, sin jóvenes shinobi. En cambio, estaban llenas de seres aterradores cuyo espíritu de lucha se llamaba ama de casa, una fuerza incluso más intensa que las sesiones de entrenamiento de los genin. No te lo pierdas. Hoy los tomates cuestan 100 yenes cada uno. ¿Qué? ¿Tan barato? Jefe, quiero 2 kilos. Yo también, no me empujes. Dame un plato de fideos, tu cara es menos que un tomate. Con un grito del dueño de un puesto callejero, la atención de la mayoría de las amas de casa se vio atraída al instante, y corrieron hacia allí como ninjas que utilizan la técnica de parpadeo corporal en una guerra de suministros. La escena, el espíritu de lucha, verdaderamente dignos de un campo de batalla digno de los civiles de Konoha que sobrevivieron a épocas de guerra. La mañana ya era un campo de batalla. Chinatsu observó la escena y soltó una risita. Sin embargo, notó que no todas las amas de casa se habían sumado a la contienda. Algunas observaban con mirada calculadora, como estrategas analizando las formaciones enemigas. Chinatsu se acercó con curiosidad y preguntó cortésmente. Disculpe, ¿no va a comprar tomates? Pequeña Chinatsu, jajaja, ¿tú también vienes a comprar víveres? Eres tan joven y ya te enfrentas a nosotras, las amas de casa experimentadas. Menudo reto. Quizás la tía debería enseñarte alguna vez tácticas de compra. La ama de casa rió con seguridad, como una ninja veterana explicando la estrategia de una misión. Chinatsu agitó la mano torpemente, indicando que simplemente estaba dando un paseo y que no tenía intención de unirse a esta guerra civil.
Chinatsu, me preguntas por qué no compré esos tomates más baratos de allá, ¿verdad? Porque mi objetivo es algo más estratégico, huevos. El ama de casa señaló una tienda cercana que aún permanecía cerrada. Tenía una oferta por tiempo limitado de huevos a mitad de precio. En el instante en que se abrió la puerta de la tienda, las amas de casa se abalanzaron hacia adelante como escuadrones shinobi coordinados que ejecutan una misión de asalto sorpresa. Los labios de Chinatsu se crisparon ligeramente. Se dio cuenta de que había subestimado a esas mujeres de mediana edad. En una aldea de ninjas, incluso los civiles tenían instintos de combate comparables a los reflejos de un genin. Konoha estaba, en efecto, llena de juventud. Chinatsu no tenía tiempo para seguir observando este campo de batalla. No podía desperdiciar su preciado tiempo de descanso allí cuando aún necesitaba perfeccionar el control de su Mangekyo y la eficiencia de su chakra. Mientras avanzaba, el destino, de forma inesperada, colocó dos figuras familiares frente a ella. Mira quién está ahí parado. Hinata Hyuga y Neji Hyuga. Si bien Neji no formaba parte del plan original de Chinatsu para forjar relaciones, Hinata sí. En la historia original, Hinata era conocida por su naturaleza amable y su admiración por Naruto, así como por el potencial de su Byakugan dentro del clan Hyuga. Chinatsu recordaba claramente cómo una vez había rescatado sutilmente a Hinata durante un incidente relacionado con Anbu, revelando deliberadamente la cantidad justa de voz y presencia para que Hinata la reconociera más tarde y así aumentara su afinidad de forma natural. Ahora era la oportunidad perfecta. Chinatsu se metió las manos en los bolsillos, calculando mentalmente cómo acercarse a Hinata con naturalidad sin despertar sospechas en Neji, quien aún estaba profundamente influenciado por la ideología de la rama Hyuga. Hinata, caminando lentamente hacia adelante, notó de inmediato a Chinatsu. Era normal. Con su apariencia y su aura Uchiha, destacaba como un Sharingan entre la multitud de estudiantes de la academia. Es huérfana del clan Uchiha. Tal como dicen los rumores, es muy hermosa. Neji Hyuga, que viajaba a su lado, miró a Chinatsu y habló en un tono tranquilo, fruto de su creencia en el destino y la jerarquía del clan Hyuga. ¿Uchiha, eh? Hinata parpadeó suavemente, incapaz de apartar la mirada de Chinatsu. Esta hermana mayor, ¿por qué me resulta tan familiar? En menos de medio minuto, los dos estaban a punto de encontrarse. Chinatsu frunció los labios, preparando una frase de apertura perfectamente calculada, diseñada estratégicamente como un informe de misión. Pero antes de que pudiera hablar, Hinata dio un paso al frente inesperadamente. Hermana mayor. Eres la hermana enmascarada que me salvó la última vez, ¿verdad? ¿Verdad? Únete a mi Patreon para leer más de 30 capítulos por adelantado patreon.com/Cora1.